Tráiganla ante mí ahora. La voz del rey Ronan Blackwood retumbó en el gran salón de la fortaleza de Asheville. Sonaba como un trueno atrapado en la piedra. Las antorchas de las paredes se inclinaron por un viento invisible, y cada lobo en la sala sintió su poder en lo más profundo de sus huesos. Ese era el precio de estar cerca de un rey alfa, cuando su temperamento despertaba. El aire mismo aprendía a tener miedo. «Sí, mi rey», dijo el guardia más cercano a la puerta. Cayó sobre una rodilla tan rápido que su armadura resonó contra el suelo. Ronan no estaba sentado en su trono, estaba de pie a su lado. Tenía una mano apoyada en la cabeza del lobo tallada en la parte superior. Sus nudillos estaban blancos contra la madera negra. Durante 3 días, había recibido informes de una chica humana. Vagaba por los bosques fronterizos de Asheville. Estaba en tierras que solo pertenecían a los lobos. Durante 3 días, sus rastreadores habían seguido su olor entre los pinos. Observaban, esperando su orden. Se había dicho a sí mismo que era solo política. Un humano cruzando la frontera sin invitación era un insulto al tratado entre los 2 reinos, nada más. Pero algo en su pecho, algo antiguo y sin palabras, había estado inquieto desde que llegó el primer informe. Se dijo que era el insulto. Se dijo muchas cosas esa semana que no eran ciertas. «Mi rey», dijo Bran Ironclad, capitán de su guardia personal. Dio un paso adelante con la mandíbula apretada. «Hay algo que debes saber antes de que la traigamos. Habla». No estaba sola en esos bosques. La manada Vane la encontró primero. La sala quedó en silencio. Incluso el fuego pareció contener la respiración. La manada Vane. Lobos renegados exiliados de todos los territorios del norte. Exiliados por crímenes demasiado horribles para nombrar en compañía educada. Si habían encontrado a una chica humana sola y desprotegida, Ronan sintió algo retorcerse en su estómago. Fue agudo y repentino, como el giro de una cuchilla. Y preguntó, con la voz peligrosamente baja. «Llegamos a ella antes». Bran dudó, eligiendo sus siguientes palabras con cautela, como un hombre caminando sobre hielo fino, antes de que fuera demasiado tarde. Pero no salió de esos bosques ilesa. «Mi rey, creo que debería estar preparado». «No necesito estar preparado», dijo Ronan con frialdad. «Necesito que la traigan ante mí ahora». Bran se inclinó y se fue, y Ronan finalmente se sentó. Forzó sus hombros a la postura de un rey que gobernaba un reino, no la de un hombre que no podía explicar por qué sus manos no dejaban de temblar. La trajeron al salir la luna. Las grandes puertas se abrieron con un gemido. 2 guardias entraron, medio cargando, medio arrastrando una pequeña figura rota entre ellos. La corte de Ronan. Los lores y las damas de Asheville se inclinaron en sus bancos. Parecían aves carroñeras captando el olor de algo interesante. No habían visto a su rey perder los estribos en años. Estaban ansiosos por el espectáculo. Ronan no pensaba en un espectáculo. Pensaba en el olor que le llegaba desde el otro lado del salón. Sangre vieja y nueva, sobre una capa de agotamiento y miedo. Y algo debajo de todo eso que no tenía sentido. Algo que tiraba de él como un anzuelo clavado en sus costillas. «Más cerca», dijo, y su voz se quebró ligeramente en la palabra, aunque nadie más que él pareció notarlo. Los guardias arrastraron a la chica hasta la base del estrado y la dejaron caer. Ella no gritó, simplemente se desplomó, como si gritar requiriera más fuerza de la que le quedaba. «Mírame», ordenó Ronan. Ella no se movió. Algo dentro de él, el lobo, siempre más cerca de la superficie de lo que le gustaba admitir, tiró de su correa. Dije, «Mírame». Lentamente, como si cada centímetro le costara algo, levantó la cabeza. Ronan Blackwood, rey de Asheville, 300 años como alfa. Un hombre que había caminado por campos de batalla sin pestañear, olvidó cómo respirar. Su rostro era un mapa de crueldad. Un moretón había cubierto la mitad de su mejilla, de púrpura a negro. Su ojo estaba hinchado, casi cerrado debajo. Tenía el labio partido. Quemaduras de cuerda rodeaban sus muñecas como brazaletes de dolor. Alguien, muchas personas, se habían tomado su tiempo con ella, pero fueron sus ojos los que lo deshicieron, grises, como nubes de tormenta sobre el mar, y en ellos no había miedo en absoluto, solo un terrible y silencioso agotamiento.
la mirada de alguien que ya había renunciado a toda esperanza, y no tenía nada que perder, mirando a un rey directamente a los ojos. La rabia que surgió en Ronan entonces no se sintió como propia, se sintió más antigua que él, más antigua que su reino. Una rabia que pertenecía a algo ancestral que se agitaba bajo su piel. Las velas de las paredes parpadearon y sisearon. La escarcha se deslizó silenciosamente por el suelo de piedra bajo sus botas, aunque nadie en la sala se atrevió a comentarlo. «¿Quién hizo esto?», dijo. No fue una pregunta. Salió como algo más cercano a un gruñido, bajo y retumbante, y la mitad de la corte retrocedió ante el sonido. «Mi rey, la encontramos ya así. La manada Vane la tenía». La chica se estremeció. Fue el primer movimiento que hizo desde que la dejaron caer a sus pies. Y algo en la forma en que su cuerpo se encogió, preparándose para un golpe que no llegó, hizo que la rabia en el pecho de Ronan se convirtiera en algo más frío y mucho más peligroso. «Respóndeme, capitán», dijo Ronan. Forzó el gruñido fuera de su voz solo con pura voluntad. «Garrick Vane y 6 de sus renegados», dijo Bran en voz baja. «Los atrapamos antes de que terminaran con ella. Están en las celdas ahora, mi rey, esperando su juicio». Ronan se levantó de su trono. No recordaba haber decidido moverse, solo que en un momento estaba sentado, y al siguiente descendía los escalones del estrado. Su corte se apartaba ante él sin una palabra, como el mar podría apartarse ante una tormenta que se había cansado de ser paciente. Se agachó frente a la chica. Tan cerca, podía oír el estertor superficial y desigual de su respiración. Podía ver el temblor que recorría su delgado cuerpo. El tipo de temblor que proviene de un cuerpo que ha sido llevado mucho más allá de lo que podía dar. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó, y su voz, sin su permiso, se había vuelto suave. «Sarin», dijo ella. Su voz era ronca, raspada por gritar sin que nadie respondiera, hasta que llegaron sus hombres. «Sarin», repitió él, y el nombre se asentó en él de forma extraña, como una llave girando en una cerradura que no sabía que existía. «¿Quién te envió a mi bosque?». Una sonrisa rota y sin humor cruzó su labio partido. Hizo una mueca de dolor, pero no se detuvo. «Nadie me envió», dijo. «Vine buscando algo por lo que valiera la pena morir. Supongo que encontré mucha muerte y nada de valor». La honestidad de sus palabras lo golpeó como un puñetazo. No había astucia en su rostro, ninguna actuación, solo una chica diciendo la verdad a un rey. Porque había decidido que no le quedaba nada que proteger mintiendo. «¿Por qué?», preguntó Ronan. La pregunta se le escapó antes de poder detenerla, antes de recordar que era un rey interrogando a una intrusa, y no un hombre arrodillado frente a algo que aún no entendía. Ella se tambaleó, sus ojos se pusieron en blanco, y antes de que su mente alcanzara a su cuerpo, los brazos de Ronan ya la rodeaban. La atrapó antes de que pudiera golpear el suelo. En el momento en que su piel tocó la de ella, todo el salón pareció inclinarse. No era una metáfora, fue algo físico. Una sacudida que subió por sus brazos hasta su pecho, tan aguda y repentina que se oyó a sí mismo hacer un sonido que no había hecho desde la noche en que murieron sus padres. En algún lugar detrás de él, oyó a varios miembros de su corte jadear, porque lo que acababa de pasar no había ocurrido solo dentro de él. Se había extendido hacia afuera, visible, innegable, marcándolo frente a cada lobo en la sala. Miró a la chica en sus brazos, a Sarin, humana, rota, sangrando. Una intrusa que debería haber ejecutado por principio hacía una hora. Y entendió con la terrible claridad de un hombre viendo su propia vida cambiar en tiempo real. Entendió exactamente lo que le había pasado. Las viejas historias eran reales. Ella era su compañera, y alguien se había atrevido a ponerle las manos encima. «Bran», dijo Ronan, y su voz se había vuelto tan baja, tan controlada, que asustó a la corte mucho más que cualquier grito. «La manada Vane. Tráiganlos al patio con las primeras luces». «Sí, mi rey. No verán el segundo amanecer». Una onda de conmoción recorrió la sala. La muerte a cielo abierto, sin protección, era el castigo más antiguo y cruel que un lobo podía sufrir. El tipo de castigo reservado para traidores, para lo peor de lo peor. A Ronan no le importaba. Miró a la chica en sus brazos.
sintió el débil y palpitante hilo de su pulso contra su pecho. Y comprendió que por primera vez en 300 años había encontrado algo en este mundo que no podía permitirse perder. «Despejen la sala», dijo. «Todos ustedes». Ahora, su corte huyó sin una sola palabra de protesta. Incluso Bran, tan leal como era, dudó solo un momento antes de inclinarse y retirarse. Sus ojos estaban muy abiertos por la confusión. Ronan no tenía la paciencia para explicar. A solas, Ronan miró a la chica inconsciente en sus brazos, y sintió cómo la forma de toda su vida se reorganizaba silenciosa y permanentemente a su alrededor. «Sarin», murmuró, probando el nombre de nuevo, más suave esta vez. «Destinado solo para ella. ¿Qué me has hecho?» La levantó correctamente en sus brazos. No pesaba casi nada. Podía sentir el contorno de sus costillas bajo la tela rasgada de su vestido. La llevó desde el salón a través de pasillos adornados con los estandartes de sus ancestros. Pasó junto a sirvientes que se pegaban a las paredes al ver a su rey. Llevaba a una humana con tanto cuidado, como si estuviera hecha de cristal y pena. No sabía todavía qué haría con la manada Vayne, ni con el tratado, ni con un reino que no aceptaría fácilmente a una reina humana. No sabía qué pensaría ella de él cuando despertara, y recordara exactamente qué tipo de criatura la había llevado por esos pasillos. Solo sabía que, viniera lo que viniera, ya no lo enfrentaría solo. Y para un hombre que había pasado 3 siglos convenciéndose de que estar solo era lo mismo que ser fuerte. Esa única revelación era más aterradora que cualquier cosa que la manada Vayne pudiera haberle hecho. Sarin despertó en silencio. Y el silencio, después de todo, se sintió como una especie de milagro. Durante semanas, había perdido la cuenta de cuántas veces había despertado con dolor. Con cuerdas mordiendo sus muñecas. Con risas que no eran amables. Su cuerpo había aprendido a prepararse en el instante en que recuperaba la conciencia. Cada músculo se tensaba antes de que su mente siquiera se diera cuenta. Pero esta vez, no había nada contra lo que prepararse. Sin dolor, sin cuerdas. Solo calor y el suave peso de las mantas. Y un silencio tan completo que se sentía como flotar. Abrió los ojos lentamente. Estaba medio convencida de que era un truco que su mente le estaba jugando. Una última crueldad antes de que el final finalmente llegara. Un techo se extendía sobre ella. Era de madera oscura, tallada con formas de lobos corriendo. Iluminado por la luz dorada y baja de las velas. No era el techo de tierra de la celda, donde la manada Vayne la había mantenido. No era el cielo que había mirado a través de los árboles, mientras ellos reían y discutían qué hacer con ella. Giró la cabeza y se le cortó la respiración. El rey Alfa estaba sentado en una silla junto a la cama. La observaba con ojos del color de un cielo de invierno, pálidos, agudos y demasiado conscientes. Se veía diferente a como estaba en el salón del trono, menos como una tormenta a punto de estallar. Y más como un hombre que había estado sentado muy quieto durante mucho tiempo, esperando. «Has despertado», dijo, y su voz, aunque profunda, no tenía el trueno que recordaba. «¿Cómo te sientes?» Sarin se incorporó, y todo su cuerpo respondió sin protestar. No había dolor punzante en sus costillas, ni fuego en su labio partido. Se miró los brazos. Las quemaduras de cuerda habían desaparecido. Los moretones se habían desvanecido por completo, como si alguien simplemente los hubiera borrado. El miedo, frío e inmediato, reemplazó su confusión. «¿Qué me hiciste?», dijo. «Te curé». Ronan se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. Y algo en su postura, cuidadosa, deliberada, como un hombre tratando de no asustar a un animal herido, no coincidía con el rey aterrador que recordaba del salón. «Te estabas muriendo, Sarin. Te di mi sangre». Las palabras cayeron como una piedra en agua tranquila. Había oído las historias susurradas en su aldea, por abuelas que aún recordaban las viejas guerras. La sangre del lobo curaba. La sangre del lobo también ataba. Nunca se daba libremente, y nunca sin un precio. «¿Qué significa eso?», dijo, apretando la manta a su alrededor. Era un instinto más que una defensa real. «¿Qué me has hecho?» «Significa que estás viva». Su mandíbula se tensó. «Significa que tenemos que hablar». Sarin examinó la habitación, su tamaño, la pesada puerta.
La ausencia total de cualquier otra persona que pudiera oírla gritar si esta conversación iba a un lugar del que no sobreviviría. Ya había sido lo suficientemente tonta como para entrar voluntariamente en territorio de lobos una vez. No cometería ese error de confianza de nuevo. Vas a matarme, dijo. Y para su propia sorpresa, su voz no tembló. Por eso me curaste primero. ¿Quieres hacerlo correctamente? No voy a hacerte daño. Su voz era aguda, casi ofendida, antes de suavizarse de nuevo. No voy a hacerte daño, Sarin. La forma en que decía su nombre, como si ya significara algo para él, como si lo hubiera saboreado más de una vez mientras ella dormía, le erizó la piel de una manera para la que aún no tenía palabra. Entonces, ¿qué quieres de mí?, preguntó. Ronan se levantó, se acercó a la ventana y miró la oscuridad infinita del cielo de Asheville. La forma en que un hombre mira algo que está tratando de encontrar el coraje para decir en voz alta. Primero, quiero la verdad, dijo. ¿Por qué una chica humana cruzó sola a territorio de lobos? Nadie hace eso por accidente, y nadie lo hace por una disputa de tratados. Sarin apretó más la sábana y pensó en mentir. Lo pensó exactamente el tiempo que le llevó recordar que la muerte ya era su plan antes de que todo esto sucediera, y la muerte no tenía nada que temer de la honestidad. Vine buscando el rito de la luna hueca, dijo en voz baja. Ronan se giró bruscamente. Ese rito no se ha realizado en 50 años. Oí lo contrario. Pasé meses buscando a alguien que me dijera la verdad, y le pagué a un guardia fronterizo todo lo que tenía para saber dónde aún estaba el antiguo santuario. Lo miró a los ojos, negándose a apartar la vista, aunque todo en ella quería hacerlo. Vine a cambiar una vida por una vida. ¿La vida de quién? La de mi hermana. La grieta en su voz no fue algo que pudiera controlar esta vez. Tiene la enfermedad del desgaste. Nuestros curanderos dicen que le quedan semanas, quizás menos. Oí que el rito podría salvarla. Una vida ofrecida por una vida salvada. Vine a ofrecer la mía. El silencio se extendió entre ellos, tan pesado que Sarin podía oír su propio pulso en sus oídos. Viniste aquí a morir por tu hermana, dijo Ronan finalmente. Y había algo en su voz que no esperaba. No asco, no incredulidad. Algo más cercano a la reverencia. Sí, y la manada Vane te encontró antes de que llegaras al santuario. Cada músculo del cuerpo de Sarin se puso rígido al recordarlo. Las risas, la fría diversión. Los días que se mezclaron en una larga lección sobre lo poco que su vida significaba para hombres que habían decidido que no era más que un juego. Reprimió el recuerdo con fuerza, como había aprendido a hacerlo, enterrándolo bajo el entumecimiento que la había mantenido en pie tanto tiempo. Tus hombres llegaron a mí antes de que terminaran, dijo. Supongo que esa es la única razón por la que estoy viva para ser interrogada por ti. El capitán Ironclad los interrumpió antes de que fuera más lejos. Sí. Algo peligroso parpadeó en el rostro de Ronan, desapareciendo tan rápido como apareció, pero Sarin lo había visto. Deberías saber que no verán el amanecer de mañana. Bien, dijo Sarin, y lo dijo con cada sílaba. Ronan la estudió durante un largo momento, algo cambiando detrás de sus ojos pálidos. Todavía eres una intrusa en mi reino, Sarin. Ese crimen por sí solo debía terminar con tu ejecución. Y ahora se sentó de nuevo, y por primera vez desde que había despertado, parecía menos un rey y más un hombre al que le habían dado un rompecabezas que no sabía cómo resolver. Ahora todo ha cambiado, dijo. Y tú estás en el centro de todo, lo quisiéramos o no. No entiendo. No lo harías, la estudió cuidadosamente. Dime, desde que despertaste, ¿has sentido algo extraño? ¿Una atracción? ¿Un calor en algún lugar que no puedes ubicar? Sarin frunció el ceño, y solo cuando él preguntó lo notó. Un calor en la parte baja de su pecho que no había estado allí antes. Un hilo que parecía extenderse invisiblemente hacia el hombre frente a ella. Había asumido que era simple alivio. Gratitud por estar viva. Ahora que él lo había nombrado, se sentía como algo mucho más deliberado. Siento algo, admitió lentamente. No sé qué es. Mi gente tiene una leyenda, dijo Ronan, y su voz se había vuelto baja, casi cuidadosa, como si estuviera manejando algo frágil. La mayoría de nosotros la descartamos como una historia contada a los cachorros,
para explicar por qué algunos lobos rechazan 100 buenos partidos. La llamamos la compañera predestinada, un hilo que la luna ata entre dos almas antes de que nazcan. Cuando el vínculo encuentra a su pareja, no pide permiso, simplemente sucede. El pavor se apoderó del estómago de Sarin, frío y pesado. ¿Por qué me dices esto? Porque cuando te atrapé antes de que cayeras en ese salón, dijo Ronan, sosteniendo su mirada. El vínculo encontró a su pareja. Tú, Sarin, eres mía. Las palabras quedaron suspendidas en la habitación como algo con peso, algo que podría aplastarla si lo permitía. Sarin se rió, una risa aguda, incrédula, con un borde cercano al pánico. No, eso no es. Soy humana. Tú eres un... Esto es algún tipo de truco para mantenerme dócil. Ojalá fuera un truco. Había una frustración real en su voz ahora, cruda y sin protección. ¿Crees que yo quería esto? He gobernado este reino durante 300 años sin una sola debilidad que el mundo pudiera usar en mi contra. Y luego apareces medio muerta en mi bosque, y de repente la idea de que alguien te ponga una mano encima de nuevo me hace querer quemar las cenizas de la manada Vayne 2 veces. Eso no es afecto, dijo Sarin, su voz más aguda ahora, a la defensiva. Eso es posesión. Nunca lo llamé afecto. Su voz se suavizó ligeramente. El vínculo no es amor, Sarin, no al principio. Es reconocimiento. Tu sangre conoce la mía, y la mía conoce la tuya. Lo que elijamos construir a partir de eso, esa parte todavía es nuestra para decidir. Sarin negó con la cabeza, tratando de que las piezas encajaran en algo que tuviera sentido. Había venido a Asheville para entregar su vida en silencio para salvar a su hermana y desaparecer. No había planeado convertirse en la compañera predestinada de nadie. No quiero esto, dijo. Nada de esto. Yo tampoco, admitió Ronan. Pero el querer tiene muy poco que ver con lo que ahora es verdad. Entonces me iré. Volveré a casa. Olvidaré que esto sucedió. Y no sobrevivirás una semana lejos de mí. La franqueza de sus palabras la detuvo en seco. ¿Qué? Ronan se levantó, caminando ahora, inquieto de una manera que no coincidía con el rey compuesto del Salón del Trono. El vínculo, una vez que ha encontrado a su pareja, necesita cercanía para asentarse, especialmente en estas primeras semanas. No tenemos que completarlo. Eso significaría convertirte, hacerte lo que soy, y no forzaré eso a nadie. Pero si te vas ahora, el vínculo luchará contra ti. Te enfermarás, te consumirás, y sospecho que yo también. Estás mintiendo, dijo Sarin, aunque su voz había perdido su certeza. Estás tratando de atraparme aquí. Entonces pruébalo tú misma. Se detuvo frente a ella, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor bajo y constante que irradiaba de él, a pesar del frío que siempre parecía seguir la presencia de un lobo. Cierra los ojos. Imagina salir de esta habitación, de este castillo, hasta tu casa. En contra de su buen juicio, Sarin lo hizo. Se imaginó el camino a casa, los campos más allá de las fronteras de Asheville, el rostro pequeño y cansado de su hermana esperando en la puerta. Y en el instante en que la imagen se formó claramente en su mente, un dolor agudo le atravesó el pecho, tan fuerte que le robó el aliento, como si una cuerda invisible se hubiera tensado y amenazara con romperse. Abrió los ojos, jadeando, y lo encontró observándola con una comprensión sombría e infeliz. «Odio esto», susurró. «Lo sé», dijo Ronan en voz baja. «Yo también lo odio algunos días, y otros días me avergüenzo de lo poco que lo odio». Se sentaron en silencio un largo momento. Sarin sintió lágrimas ardiendo en el borde de sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Había sobrevivido a demasiado para romperse ahora frente a un rey que ya había visto cada herida que la manada Vayne le había dejado. «Mi hermana», dijo finalmente, «todavía se está muriendo. Le fallé». Algo cambió en la expresión de Ronan, una decisión formándose detrás de sus ojos. «¿Y si no lo hubieras hecho?», dijo. «¿Qué quieres decir? El rito de la luna hueca ya no existe, Sarin. Yo mismo lo terminé hace 50 años cuando supe cuántos humanos estaban siendo engañados y destruidos por falsas promesas de curas milagrosas». Hizo una pausa. «Pero soy el rey Alfa. Mi sangre ya te ha curado. También puede curarla a ella». La esperanza, peligrosa y casi insoportable, surgió en el pecho de Sarin antes de que pudiera detenerla. «¿Lo harías?».
Tengo condiciones. Por supuesto que las tenía. Nómbralas, dijo Sarin, preparándose. Quédate aquí. Dale al vínculo 3 meses para que se asiente. Si al final de ese tiempo todavía deseas irte, te ayudaré a encontrar una manera de romperlo, sin importar el costo para mí. Sus ojos pálidos se encontraron con los de ella, firmes e inquebrantables. A cambio, enviaré a mi propio sanador a tu hermana esta noche, con suficiente de mi sangre, para curarla por completo. ¿Por qué? Exigió Sarin. ¿Por qué ofrecer esto? ¿Qué quieres realmente de mí? La risa de Ronan fue áspera, sin humor. Honestamente, no lo sé del todo. El vínculo nubla el juicio de un lobo de maneras que las viejas historias nunca nos advirtieron adecuadamente. Cada instinto en mí dice que te mantenga aquí, que te proteja, que nunca te pierda de vista. Pero he sido un rey durante 300 años, no simplemente un animal gobernado por su propia sangre. Así que estoy tratando, torpemente, de encontrar algo justo. Tu hermana vive, tú mantienes una opción, y yo no pierdo lo que queda de mi cordura en el proceso. Era, Safinin tuvo que admitir, más que justo. Mucho más de lo que había esperado del mismo rey, que menos de un día antes había ordenado que la arrastraran ante su trono para ser juzgada. 3 meses, dijo lentamente. Y curas a mi hermana esta noche, no al final. Enviaré a alguien antes de que se ponga la luna. Tienes mi palabra. La palabra de un rey que ha gobernado 300 años sin necesidad de mantenerla ante nadie más débil que él. La palabra de tu compañero, corrigió Ronan, tranquilo y seguro, lo que, lo creas o no, significa algo mucho más pesado. Sarin estudió su rostro en busca de cualquier señal de engaño y no encontró ninguna. Solo el mismo agotamiento que sentía en sus propios huesos, y una frustración que parecía tan real y no deseada como la suya. Bien, dijo, 3 meses, pero quiero un juramento. Uno real, no una promesa. Tu especie parece tomarse la sangre en serio, así que hagámoslo con sangre. Algo parecido al respeto cruzó el rostro de Ronan. De acuerdo. Sacó una pequeña cuchilla de debajo de su capa y se hizo un corte superficial en la palma de la mano. Luego le ofreció el cuchillo. Sarin dudó solo un momento antes de hacer lo mismo, siseando suavemente por el escozor. Él presionó sus palmas sangrantes juntas, y el poder se movió a través del contacto, cálido y eléctrico, hundiéndose en su piel como algo vivo. Yo, Ronan Blackwood, Rey Alpha de Asheville, juro por mi sangre enviar curación a Wynn esta noche, y liberar a Sarin de este vínculo al final de 3 meses, libremente y sin condiciones, si ella desea irse. Las palabras quedaron suspendidas en la habitación, brillando débilmente doradas en los bordes de su piel. Yo, Sarin, dijo ella, su voz más firme de lo que se sentía. Juro por mi sangre permanecer 3 meses, y darle a este vínculo una oportunidad justa y honesta. El brillo se desvaneció. Cuando Ronan soltó su mano, el corte en su palma ya había comenzado a cerrarse. Enviaré un mensaje a Wynn esta noche, dijo, levantándose. El capitán Ironclad tomará los detalles de dónde encontrarla. Gracias, dijo Sarin. Y la palabra se sintió extraña en su boca. Gratitud ofrecida al mismo rey que la había aterrorizado solo unas horas antes. En la puerta, Ronan se detuvo. Sarin, la manada Vane que te hirió. Mueren al amanecer. Quería que lo escucharas de mí. Bien, dijo ella de nuevo, y lo dijo con todo lo que le quedaba. Él asintió una vez, algo ilegible en sus ojos, y la dejó sola con la luz de las velas y el extraño calor dorado que todavía zumbaba débilmente bajo su piel. 3 meses, pensó, mirando a los lobos tallados en el techo. 3 meses con el Rey Alpha de Asheville. Se llevó una mano al pecho, al lugar donde el vínculo brillaba cálido y desconocido, y trató con todas sus fuerzas de no pensar en lo segura que se había sentido en el momento en que su mano se cerró alrededor de la de ella. 6 semanas pasaron en la fortaleza de Asheville, como una estación que Sarin nunca antes había vivido. Ahora tenía sus propias habitaciones, más pequeñas que las del rey, pero más grandiosas que cualquier cosa que hubiera conocido en su vida. Tenía sirvientes que ya no se estremecían abiertamente al verla, aunque todavía captaba sus miradas de reojo, todavía oía los susurros que la seguían por los pasillos. La humana, la compañera del rey,
la chica que salió viva de las manos de la manada Bane. Se le permitía deambular por la mayor parte del castillo. La única regla que Ronan mantenía firme era la muralla misma. No debía abandonar los terrenos de la fortaleza de Asheville sin escolta. «El bosque no es seguro para ti», le dijo la primera semana, su voz sin dejar lugar a discusión. «Incluso curada, incluso vinculada. Cada lobo en un radio de 100 millas puede sentir lo que eres para mí ahora. Algunos lo respetarán, otros solo verán una oportunidad». Ella había querido discutir. No lo hizo, porque una pequeña y honesta parte de ella recordaba exactamente lo que la inseguridad le había costado la última vez que confió en su propio juicio por encima de la precaución. Las noticias de su aldea llegaron en las 2 primeras semanas, traídas por el propio Bran Ironclad, entregadas con más delicadeza de la que Sarin esperaba de un hombre construido como una montaña. Wynn había sido curada. El color había vuelto a sus mejillas a las pocas horas del tratamiento. Caminaba, reía, preguntaba constantemente a dónde había desaparecido su hermana. Sarin había respondido con la única versión de la verdad que podía soportar poner en papel. «Estoy a salvo. Explicaré todo cuando pueda. Por favor, confía en mí un poco más». La mentira de omisión pesó en su pecho durante días. ¿Cómo podría explicar algo de esto en una carta? Soy la compañera predestinada del rey Alpha de Asheville, atada a él por magia de sangre que no pedí, y actualmente estoy decidiendo si lo odio o no. Wynn pensaría que el dolor finalmente le había roto la mente. La vida dentro del castillo cayó en un ritmo extraño y cuidadoso. Ronan gobernaba durante el día. Disputas entre manadas, tratados con territorios vecinos, el interminable trabajo de mantener unido un reino que Sarin nunca había considerado desde la perspectiva de un trono. Pero cada noche, sin falta, venía a buscarla. A veces compartían una comida en casi silencio, él observándola más que comiendo. A veces caminaban por los jardines, que florecían extraña y hermosamente, incluso bajo el cielo crepuscular permanente de Asheville. Flores que habían aprendido a abrirse a la luz de la luna en lugar del sol. Hablaban. Esa fue la parte que Sarin no había esperado. Había entrado en este castillo preparándose para un monstruo, y en su lugar encontró a un hombre más agudo y extraño de lo que cualquier historia la había preparado. Era directo hasta el punto de la grosería algunos días e inesperadamente divertido en otros, con un humor seco que la sorprendía y la hacía reír antes de recordar que se suponía que todavía estaba enojada con él. También escuchaba, realmente escuchaba, de una manera que la hacía sentir, por primera vez en más tiempo del que podía recordar, que su voz realmente le importaba a alguien. «Creciste pobre», dijo una noche en la biblioteca. No era una pregunta. «¿Cómo lo supiste?» La forma en que sostienes el tenedor, como si pudieran quitártelo. Su tono no tenía crueldad, solo observación, y la forma en que agradeces a los sirvientes cada vez, como si no estuvieras acostumbrada a que te sirvan. Sarin sintió que su rostro se calentaba, avergonzada de ser tan fácil de leer. «Mis padres se fueron cuando tenía 12 años. Solo éramos Wynn y yo después de eso. Hice lo que tenía que hacer. Eso no es debilidad. Sarin no dijo que lo fuera. Tu rostro lo dijo por ti». Ella lo había fulminado con la mirada entonces, y él había sonreído, una sonrisa real, rara y sin protección, que hizo algo incómodo y cálido en su pecho. El vínculo se fortalecía con cada semana que pasaba. Podía sentirlo ahora tan claramente como sentía los latidos de su propio corazón. Un hilo cálido se extendía entre ellos, tensándose cada vez que él salía de la habitación, aliviándose en el momento en que regresaba. Cuando él estaba cerca, se sentía más estable, más tranquila. Cuando él se iba, se sorprendía a sí misma escuchando sus pasos en el pasillo y odiaba cuánto deseaba oírlos. «Esta es la trampa», se dio cuenta una noche, acostada despierta y mirando al techo. No las murallas, no el juramento de sangre. La verdadera trampa es lo fácil que sería caer en esto. «Estás distraída esta noche», dijo Ronan. Estaban en la biblioteca, una habitación tan vasta que parecía tragarse el sonido. Las estanterías se elevaban más alto de lo que Sarin podía ver en la penumbra. Se había convertido en su lugar favorito del castillo, y Ronan
había empezado a unírsele allí la mayoría de las noches. Se sentaba en la silla frente a la suya, con un libro que rara vez parecía leer. Lo siento. Sarin cerró el libro que había estado mirando sin absorber una sola palabra. Solo pensaba en lo extraño que es todo esto. Lo miró. Hace 6 semanas, quería morir. Ahora estoy sentada en la biblioteca de un rey lobo leyendo historias más antiguas que todo mi reino. Teniendo conversaciones reales con el mismo hombre que ordenó que me arrastraran ante su trono. Inclinó la cabeza. ¿Cómo se ajusta una persona a eso? Los humanos se adaptan más rápido de lo que creen, dijo Ronan. Probablemente por eso han sobrevivido tanto tiempo, siendo tan frágiles como son. Gracias por ese reconfortante recordatorio. Él sonrió, esa sonrisa rara y sin protección, y el corazón de Sarin hizo algo inoportuno y traicionero en respuesta. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo antes de perder el valor. Siempre. ¿Por qué no has presionado para que se complete el vínculo? Eligió sus palabras con cuidado. Todos los libros que he encontrado sobre esto mencionan lo posesivos que se vuelven los lobos con una compañera, hasta el punto de perderse por completo. Podrías haberme convertido la primera noche, simplificando todo esto para ti. ¿Por qué no lo hiciste? Algo en su expresión se volvió serio. ¿Crees que no lo he pensado? No dije eso. Lo pienso constantemente. Sarin, convertirte, hacerte lo que soy, asegurarme de que nunca más puedan alejarte de mí. Sus ojos pálidos se encontraron con los de ella, inquebrantables. Es un hambre peor que cualquier cosa que hayas sentido en 300 años. Entonces, ¿por qué? Porque mereces una elección. Su voz era baja, pero había acero debajo. Llegaste a mi reino sin ninguna, sin poder decidir sobre lo que te sucedió, sin control sobre tu propio destino. No seré una persona más que decida tu vida por ti. Si alguna vez te conviertes, será porque tú lo elegiste, no porque yo te quité la elección. Las palabras golpearon más fuerte de lo que Sarin esperaba, aterrizando en un lugar antiguo y tierno. Toda su vida había sido moldeada por decisiones que otros tomaron sin ella. Sus padres yéndose. Los ancianos del pueblo decidiendo que una niña enferma y su hermana no valían su caridad. Incluso su caminata hacia el bosque de Asheville había nacido de la desesperación disfrazada de decisión. Nadie le había dado una elección real antes, ni una sola vez. ¿Y si nunca lo elijo?, preguntó en voz baja. ¿Y si al final de los 3 meses todavía quiero irme? El dolor parpadeó en el rostro de Ronan, desapareciendo casi antes de que pudiera verlo. Entonces honraré mi juramento, te ayudaré a romper el vínculo y te dejaré ir. Te hará daño. Sí, podría matarte. Posiblemente, lo dijo con un encogimiento de hombros forzado y descuidado que no coincidía con la tensión en sus hombros. He vivido 300 años. Si esto es lo que finalmente me acaba, que así sea. No digas eso. Sarin se levantó bruscamente, frustrada con él, consigo misma, con un vínculo imposible que ninguno de los dos había pedido. No actúes como si tu vida no importara. ¿Acaso importa? Ronan también se levantó, moviéndose hacia ella con la gracia lenta y deliberada que siempre hacía que la habitación se sintiera más pequeña. He matado, Sarin. No siempre por supervivencia, a veces simplemente porque podía. Porque hubo un tiempo en mi vida en que los humanos no eran nada para mí, sino una amenaza que debía ser aplastada antes de que creciera lo suficiente como para importar. Hay aldeas que todavía cuentan historias sobre mí a los niños para que se porten bien. Se detuvo directamente frente a ella, tan cerca que tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para sostener su mirada. ¿Por qué una vida como la mía debería importar tanto como pareces pensar que lo hace? Porque la gente cambia, dijo Sarin, su voz inestable pero segura. Porque el hombre que está frente a mí ahora no es el mismo del que hablan esas historias. Porque se detuvo, las palabras atascadas en su garganta. ¿Por qué? Porque no quiero que mueras, susurró. No sé cuándo eso se volvió verdad, pero lo es. El aire entre ellos cambió, cargado y frágil a la vez. Ronan levantó una mano lentamente, dándole todas las oportunidades para alejarse, y le acarició suavemente el rostro con la palma. Su toque era fresco, pero el vínculo cantó bajo su piel, un calor que se extendió desde donde la tocaba. Sarin, dijo. Su nombre era algo bajo y reverente en su lengua.
Dime que me detenga. Dime que no sientes esto. Debería haberlo hecho. Debería haber retrocedido, reconstruido cada muro que había mantenido cuidadosamente durante 6 semanas. Pero 6 semanas de honestidad y suave delicadeza habían desgastado esos muros más de lo que quería admitir. 6 semanas viéndolo ser paciente con sirvientes asustados, justo en disputas que no tenía por qué importarle, ferozmente protector de un reino lleno de gente que le temía más de lo que lo amaba. 6 semanas cayendo sin haber tenido la intención de hacerlo. No puedo, admitió. Lo siento, odio sentirlo, pero no puedo mentir más al respecto. El pulgar de Ronan rozó ligeramente su mejilla, sus ojos buscando los de ella, con algo cercano a la incredulidad. No merezco esto. No te merezco a ti. Entonces, deja de ser un monstruo, dijo Sarin suavemente. No por el vínculo, por ti mismo. Algo en él pareció romperse, o quizás finalmente sanar. Se inclinó lentamente, dándole todas las oportunidades para negarse, y cuando no lo hizo, cuando ella se puso de puntillas para cerrar la última distancia, la besó. Fue cuidadoso, reverente, nada parecido a la violencia que alguna vez podría haber esperado de un rey con 3 siglos de sangre en sus manos. Sus labios estaban fríos contra los de ella, pero el vínculo entre ellos ardió caliente y brillante, cantando a través de sus venas como algo que finalmente volvía a casa. Cuando se separaron, Sarin respiraba con dificultad. Ronan, exasperantemente no. Entonces, dijo, su voz más áspera de lo habitual, ¿significa esto que te quedas? Sarin se rió a pesar de sí misma, a pesar de todo. Todavía me quedan 6 semanas de nuestro acuerdo. Eso no fue una respuesta. No lo sé todavía, admitió, retrocediendo lo suficiente para mirarlo bien. Esto sigue siendo mucho, muy rápido. Se llevó una mano al pecho, al calor que no se había desvanecido desde que sus labios dejaron los de ella. Pero estoy dispuesta a ver a dónde va. Lo acepto, dijo Ronan, y la besó de nuevo. Las semanas que siguieron fueron más suaves de lo que Sarin se había atrevido a esperar. Todavía había miedo enredado en ello. Miedo de un vínculo que ninguno de los dos había elegido. Miedo de un futuro que tenía cada vez menos sentido cuanto más lo miraba. Pero también había, inconfundiblemente, alegría. Ronan sonreía más fácilmente ahora. Se reía. Realmente se reía de sus terribles bromas, del tipo que Wynne solía lamentar en su pequeña mesa de cocina. Le mostró partes del castillo que ni siquiera su propia corte conocía. Un jardín oculto detrás del ala este, donde las flores de luna crecían salvajes e indómitas. Una estrecha escalera que conducía a una habitación en una torre donde el techo había sido tallado en un mapa de estrellas olvidadas por el resto del mundo. Mi madre construyó esta habitación, le dijo una noche, de pie en la torre con las estrellas falsas brillando débilmente sobre ellos. Antes de morir solía decir que un rey necesitaba un lugar en su reino donde nadie pudiera encontrarlo y exigirle nada. ¿Qué le pasó a ella? Algo se estremeció brevemente en su expresión antes de responder. Ella y mi padre fueron asesinados cuando yo era joven. Un levantamiento dentro de nuestra propia corte, antes de que fuera lo suficientemente fuerte para mantener el trono. Mi tío Cassian gobernó como regente hasta que alcancé la mayoría de edad. Sarin estudió su rostro cuidadosamente, notando la tensión alrededor de su mandíbula, que no había estado allí un momento antes. «No hablas mucho de él, tu tío. No hay mucho que valga la pena decir», dijo Ronan en un tono que cerró el tema tan firmemente como una puerta. «Ahora sirve como mi principal consejero, uno bueno cuando le conviene». Algo en la forma en que lo dijo hizo que Sarin guardara las palabras en lugar de presionar más. Había aprendido en estas semanas que Ronan daba información de la misma manera que un lobo daba territorio. Con cuidado, y solo cuando juzgaba que era seguro hacerlo. No forzaría lo que él aún no estaba listo para entregar libremente. En cambio, ella le contó sobre sus propias pérdidas, sobre sus padres, que se fueron un invierno y nunca regresaron. Aunque si fue por muerte o simple abandono, ni ella ni Wynne lo supieron nunca. Sobre los años posteriores, trabajando en lo que el pueblo le permitía a una chica de su edad, manteniendo a Wynne alimentada y abrigada, y más tarde manteniéndola viva mientras la enfermedad del desgaste la consumía lentamente. «Tú la criaste», dijo Ronan en voz baja,
No tus padres, tú. Alguien tenía que hacerlo. Eso requirió más coraje del que pareces darte cuenta. O más desesperación, replicó Sarin, aunque las palabras tenían menos mordacidad de lo habitual. El coraje y la desesperación, dijo Ronan, a menudo tienen el mismo rostro. Las actualizaciones regulares sobre Wynne llegaban a través de Bran, de quien Sarin había comenzado a sospechar que disfrutaba su papel de mensajero mucho más de lo que dejaba ver. Lo vio sonreír a sus cartas más de una vez antes de entregárselas. Wynne estaba prosperando, de vuelta en la escuela, lo suficientemente fuerte como para correr por toda la plaza del pueblo sin detenerse, algo que no había podido hacer en más de un año. ¿A dónde fuiste, Sarin?, preguntaba una carta, la letra más firme de lo que Sarin recordaba en meses. ¿Estás a salvo? Te extraño. Por favor, vuelve a casa pronto. Sarin leyó esa carta 3 veces antes de poder dejarla. La culpa se sentaba pesada y familiar en su pecho. Había salvado la vida de su hermana. También, al hacerlo, se había convertido en alguien que su hermana no reconocería si la viera ahora. Fue Marine, una joven loba de la cocina con cabello oscuro y rizado, y una risa demasiado fuerte para los formales pasillos de Asheville, quien mencionó por primera vez el nombre de Lord Cashen, de una manera que despertó los instintos de Sarin. «Querrás tener cuidado con él», dijo Martin una tarde, mientras las dos estaban sentadas desgranando guisantes en las cocinas del castillo. Una tarea que Sarin había asumido simplemente porque estar ociosa en sus aposentos hacía más difícil soportar el peso de todo. Lord Cashen, quiero decir, sonríe mucho, sonríe demasiado para un lobo, si me preguntas. ¿No confías en él? Marin miró hacia la puerta de la cocina antes de bajar la voz. No es mi lugar decir tales cosas sobre el propio tío del rey, pero mi madre sirvió aquí cuando el viejo rey y la reina murieron, y siempre dijo que el fuego que se los llevó comenzó en un lugar donde no debería haberlo hecho. Comenzó demasiado rápido, demasiado conveniente. Se encogió de hombros como si tratara de sacudirse las palabras después de haberlas dicho. No es asunto mío. Olvida que lo dije. Marin, de verdad, olvídalo. Forzó una sonrisa brillante que no llegó del todo a sus ojos. Pásame la cesta. ¿Quieres? Seren lo dejó pasar, pero la palabra se quedó con ella mucho después de que los guisantes fueran desgranados y guardados. Pensó en la forma en que el rostro de Ronan se había cerrado como una puerta al mencionar a su tío. Pensó en el propio Cashen, a quien solo había visto 2 veces. Un lobo alto y elegante, con hilos de plata en su cabello oscuro, una voz tan suave como la miel derramada, y ojos que la observaban un segundo de más cada vez que se posaban en ella. Se había dicho a sí misma que era simple curiosidad, el interés natural de una corte que se ajustaba a una humana en su medio. Ahora ya no estaba tan segura. Esa noche, Ronan la encontró en la biblioteca como de costumbre, pero algo en su postura era diferente, más tenso, más reservado que la cálida tranquilidad que se había establecido entre ellos en las últimas semanas. «Pareces preocupado», dijo Sarin, cerrando su libro. «Asuntos del Consejo». Se sentó frente a ella, aunque sus ojos permanecieron distantes, fijos en algo que ella no podía ver. «Cashen cree que estoy avanzando demasiado rápido con las negociaciones del tratado humano. Cree que estoy distraído». El pecho de Sarin se apretó, aunque mantuvo su voz ligera. «¿Estás distraído?» La mirada de Ronan finalmente se centró en ella, y algo en su expresión se suavizó a pesar de la tensión aún visible en sus hombros. «Completamente», admitió, aunque no de la manera que él quiere decir. «¿Qué quiere decir él entonces?» Ronan dudó, eligiendo sus palabras con evidente cuidado. «Cashen no confía del todo en el vínculo. Cree que una compañera humana debilita la posición del reino, que nuestros enemigos lo verán como una vulnerabilidad a explotar». Negó con la cabeza. No se equivoca en que es peligroso. Se equivoca en lo que se debe hacer en respuesta. ¿Y qué cree él que se debe hacer? No lo ha dicho claramente, admitió Ronan, pero conozco a mi tío. No plantea una preocupación, a menos que ya tenga una solución preparada. Una pequeña sensación de frío se instaló en el estómago de Sarin, una que no podía nombrar del todo. «Ronan, ¿confías en él?» La pregunta quedó en el aire un momento de más antes de que respondiera. «He confiado en él toda mi vida», dijo Ronan finalmente. «Él me crió después de que mis padres murieran.
Mantuvo este reino unido cuando yo era demasiado joven y estaba demasiado roto para hacerlo. La miró a los ojos. Pero últimamente, me encuentro haciendo preguntas que nunca pensé hacer antes, y todavía no me gusta a dónde me llevan esas preguntas. Sarin extendió la mano por el espacio entre ellos y tomó la suya. El vínculo se calentó instantáneamente al contacto, un consuelo pequeño y constante contra la inquietud que se acumulaba en la habitación. Pase lo que pase, dijo en voz baja, no tienes que enfrentarlo solo. Algo en su expresión se relajó ligeramente. Dices eso como si ya hubieras decidido quedarte. No he decidido nada todavía, dijo Sarin, aunque las palabras se sentían menos ciertas que hace un mes. Pero dije la verdad. Sea lo que sea esto, no me iré a ninguna parte hasta que sepa la verdad. Ronan levantó su mano y le dio un beso en los nudillos, sus ojos nunca apartándose de los de ella. Entonces encontremos la verdad juntos, dijo. Cueste lo que nos cueste. Ninguno de los dos entendía todavía exactamente cuánto costaría esa verdad. Fue Bran quien notó por primera vez el cambio en el comportamiento de Cassian. Un cambio tan pequeño que la mayoría lo habría pasado por alto. Pero Bran había pasado 30 años leyendo los estados de ánimo de lobos poderosos, y no se le escapaban las cosas por accidente. Ha estado haciendo preguntas sobre las cartas de la chica humana. Bran le dijo a Ronan en voz baja, una noche después de que el consejo se hubiera levantado. Específicamente sobre su hermana, dónde se encuentra el pueblo, quién lo protege. La mandíbula de Ronan se tensó. ¿Por qué necesitaría saber eso? No lo sé, mi rey. Pero no me gustó la forma en que preguntó. Ronan guardó la información con una creciente inquietud que no podía explicar del todo, ni siquiera a sí mismo. Cassian siempre había sido cuidadoso, calculador. Un lobo que se movía a través de los juegos políticos de la misma manera que la mayoría de los lobos se mueven en una cacería, paciente, preciso, siempre 3 pasos por delante. Esa paciencia lo había convertido una vez en un excelente regente. Últimamente, hacía que los instintos de Ronan se erizaran con algo más cercano al pavor. No le dijo nada a Sarin esa noche. Se dijo a sí mismo que era para protegerla de una preocupación que podría no llegar a nada. Llegaría a lamentar ese silencio. Sarin encontró la habitación por accidente. Había estado explorando el ala más antigua y menos utilizada del castillo en una tarde tranquila. Inquieta con una energía que no podía calmar, cuando notó una puerta estrecha escondida detrás de un tapiz que representaba una batalla de alguna guerra olvidada. No estaba cerrada con llave, simplemente rígida por el desuso, y la curiosidad, siempre su debilidad, venció a la precaución. Dentro había un pequeño estudio, lleno de polvo, claramente intacto durante años. Viejos libros de contabilidad llenaban las estanterías, registros de las finanzas del reino que se remontaban a décadas. Sarin podría haberlo dejado así. Podría haber cerrado la puerta y continuado su paseo. Si un nombre en un libro de contabilidad abierto no le hubiera llamado la atención. Pago autorizado, C. Vane, cantidad sustancial, propósito, servicios prestados, frontera sur. La fecha era reciente, semanas antes de que ella pusiera un pie en el bosque de Asheville. Se le heló la sangre. Sí. Vane, Garrick Vane, líder de la manada renegada que la había torturado durante días antes de que los guardias de Ronan intervinieran. Y la firma autorizante, pequeña y elegante, inconfundible incluso en la penumbra. C. Thorne Cassian. Sarin se quedó helada, el libro temblando ligeramente en sus manos, su mente corriendo para dar sentido a lo que estaba viendo. Podría no significar nada. Podría ser algún negocio no relacionado, alguna coincidencia de nombres o fechas. Deseaba desesperadamente que no significara nada, pero el momento encajaba demasiado perfectamente, demasiado cruelmente, con todo lo demás. La manada Vane no se había topado con ella por casualidad. Alguien les había pagado para que estuvieran exactamente donde ella estaba. Alguien dentro del propio castillo de Asheville sabía que ella venía y se había asegurado de que nunca llegara viva a su destino. Se oyeron pasos en el pasillo exterior, sin prisa y familiares. Sarin volvió a colocar el libro en su estante con manos temblorosas y se giró justo cuando la puerta se abría por completo. Cassian estaba en la entrada, con una sonrisa fácil y elegante ya en su rostro, aunque algo detrás de sus ojos se agudizó en el instante en que vio la habitación a su alrededor. Lady Sarin,
dijo suavemente. No esperaba encontrarla explorando esta ala en particular. Me perdí, dijo Sarin, forzando su voz a sonar ligera y despreocupada, rezando para que no pudiera oír lo rápido que latía su corazón. Este castillo es enorme. Me temo que todavía no conozco la mitad. Comprensible. Sus ojos recorrieron brevemente las estanterías detrás de ella, deteniéndose medio segundo de más en el libro que acababa de devolver a su lugar. Esta habitación tiene poco interés. Cuentas antiguas en su mayoría, lectura aburrida incluso para un erudito. Ya me iba, de hecho, dijo Sarin, caminando hacia la puerta. Cassian no se movió de inmediato para dejarla pasar. Durante un largo momento, simplemente la estudió, la sonrisa aún fija, pero algo más frío se movía detrás de su mirada. Ha causado una gran impresión en mi sobrino, dijo finalmente. El vínculo es algo poderoso. Es una lástima que no siempre elija sabiamente. Es decir, nada de lo que deba preocuparse, dijo Cassian, apartándose al fin para dejarla pasar. Disfrute del resto de su tarde, Lady Sarin. Sarin se alejó de esa habitación con el pulso todavía martilleando, obligándose a no mirar atrás, a no correr, a no delatar que algo andaba mal. Solo cuando había doblado 3 pasillos diferentes, se permitió detenerse, apoyando una mano contra el frío muro de piedra para calmar su respiración. Necesitaba decírselo a Ronan, pero también necesitaba estar segura antes de acusar a su propio tío de algo tan serio, que lo que había visto significaba exactamente lo que temía que significara. No tuvo la oportunidad de decidir por sí misma. Esa noche, Bran la encontró antes de la cena, su expresión más tensa de lo que nunca la había visto. Lady Sarin, dijo en voz baja, el rey pide que venga a su estudio ahora, si puede. Algo en su tono le dijo que no era una simple invitación. Encontró a Ronan de pie sobre su escritorio, con un solo libro de contabilidad abierto frente a él. El mismo libro, se dio cuenta con una sacudida, que había encontrado más temprano ese día, aunque no le había dicho a nadie lo que había visto. «Encontraste la sala de cuentas», dijo Ronan sin levantar la vista. Su voz estaba cuidadosamente controlada de una manera que le decía exactamente cuánto esfuerzo le costaba ese control. «¿Cómo lo supiste?» «Cassian lo mencionó», dijo Ronan de pasada. Pareció encontrar divertido que hubieras entrado allí. Finalmente levantó la vista, y la mirada en sus ojos le robó el aliento. «Sarin, dime lo que viste». Le contó todo, el libro de contabilidad, el pago, el nombre, la fecha que coincidía demasiado perfectamente con su propia captura en el bosque. Observó su rostro mientras hablaba. Observó cómo algo en él se volvía muy quieto y muy frío. La misma quietud que recordaba del Salón del Trono la noche en que la arrastraron ante él, magullada y rota. Cuando terminó, Ronan no dijo nada durante un largo momento. «Necesito que estés segura», dijo finalmente, su voz baja. «Porque si esto es cierto, Sarin, significa que mi tío no solo no te protegió, significa que arregló que te encontraran». «¿Por qué?», susurró Sarin. «¿Por qué querría hacerme daño?» Las manos de Ronan se cerraron en puños a sus costados. «No lo sé todavía, pero tengo la intención de averiguarlo». «Ronan, necesito que me prometas algo», dijo, girándose para mirarla de frente, sus ojos pálidos feroces, con un miedo que nunca antes había visto en él. «Descubramos lo que descubramos a partir de ahora. No lo confrontes sola. No vayas a ninguna parte sin Bran o sin mí. ¿Me entiendes?» La intensidad en su voz no dejaba lugar a discusión. Y honestamente, Sarin no quería discutir. El recuerdo de los fríos ojos de Cassian en ese polvoriento estudio era suficiente para convencerla de eso. «Entiendo», dijo en voz baja. Ronan la atrajo a sus brazos, sosteniéndola con una especie de desesperada delicadeza, como si la idea de lo que podría haber sucedido, lo que aún podría suceder, fuera más de lo que incluso un rey alfa podría soportar considerar con calma. «No dejaré que nadie te toque de nuevo», murmuró contra su cabello. «Ni Cassian ni nadie». Sarin quería creerle por completo, pero una pequeña parte afilada de ella, la parte que había aprendido por las malas, exactamente lo peligroso que era confiar demasiado fácilmente, no pudo silenciar del todo el miedo de que, lo que sea que Cassian hubiera comenzado, estaba lejos de terminar. Ronan no confrontó a Cassian de inmediato.
No era tan tonto como para acusar al lobo más poderoso políticamente de su corte de conspiración, basándose en una sola entrada de un libro de contabilidad, no sin entender la forma completa de lo que estaba enfrentando primero. En cambio, observó, escuchó. Le pidió a Bran que revisara en silencio cada cuenta que Cassian había tocado en el último año, cada pago, cada mensaje enviado más allá de los muros del castillo, y lentamente, dolorosamente, comenzó a formarse una imagen, una mucho más grande y oscura que un solo acto contra Sarin. Comenzó con el fuego. A Ronan le habían dicho toda su vida que el fuego que mató a sus padres había comenzado por accidente. Una vela dejada demasiado cerca de viejos tapices, una tragedia de descuido en lugar de intención. Había llorado esa historia durante 300 años sin cuestionarla ni una sola vez. Pero enterrado en los libros de contabilidad más antiguos de Cassian, con una caligrafía que Ronan reconoció al instante como la de su propio tío, había un pago realizado la misma semana del fuego a un lobo cuyo nombre Ronan no reconocía, por un propósito dejado cuidadosa y deliberadamente vago. Se sentó con ese descubrimiento durante 3 noches sin dormir antes de decírselo a nadie, incluida Sarin. ¿Crees que los mató?, dijo Sarin en voz baja cuando finalmente encontró las palabras para contárselo. Estaban sentados juntos en la torre del techo de estrellas que se había convertido, sin que ninguno de los dos lo planeara, enteramente suya. ¿A tus padres? Creo, dijo Ronan lentamente, que durante 300 años he llamado familia a un hombre que pudo haberme quitado todo para ganar el poder que todavía ostenta hoy. ¿Por qué esperaría tanto para actuar de nuevo? Si quería el trono, ¿por qué no te lo quitó directamente hace años? Porque un regente que asesina a un niño rey no gana nada más que guerra, dijo Ronan. Pero un regente que guía silenciosamente a ese rey, moldea sus decisiones, lo mantiene dependiente y agradecido durante 30 años. Ese regente mantiene su poder sin tener que tomarlo por la fuerza. Su mandíbula se tensó. Creo que tenía la intención de gobernar a través de mí indefinidamente. Y creo que el que te convirtieras en mi compañera amenaza ese arreglo de una manera que no anticipó y no puede controlar, porque podría exponerlo. Porque me haces desear una vida fuera de su influencia, dijo Ronan en voz baja. Por primera vez en 30 años, quiero algo para mí que Cassian no eligió primero. Eso solo puede ser más peligroso para él que cualquier secreto que pudieras descubrir. Sarin buscó su mano, y el vínculo se calentó entre ellos. Firme de una manera que se sintió en ese momento como la única cosa sólida en un castillo construido sobre terreno movedizo. Pase lo que pase, dijo, lo enfrentaremos juntos. Ese era el trato. Ronan levantó su mano a sus labios, sus ojos oscuros y feroces. Te amo, dijo, las palabras saliendo de él sin el cuidadoso control que usualmente mantenía en todas las demás partes de sí mismo. Creo que lo he hecho desde el momento en que me miraste en ese salón sin miedo que ocultar. Me has hecho querer ser un rey mejor que el que Cassian me crió para ser. A Sarin se le cortó la respiración. Ronan, no tienes que decirlo de vuelta, dijo rápidamente. Solo necesitaba que lo supieras. Pase lo que pase. Yo también te amo, dijo Sarin. Y las palabras, una vez dichas, se asentaron con la misma cálida certeza que el propio vínculo. Creo que lo he hecho durante semanas. Solo estaba demasiado asustada para decirlo al principio. La besó entonces, lento y seguro, y por un momento suspendido, el peligro que se acumulaba más allá de los muros de la torre se sintió muy lejano. No podía permanecer lejos por mucho tiempo. 3 días después, llegó una carta del pueblo de Sarin, no traída por Bran, sino por un jinete desconocido que la entregó con una urgencia inusual, y se fue antes de que alguien pudiera interrogarlo. La mano de Sarin temblaba mientras rompía el sello. Sarin, vinieron hombres haciendo preguntas sobre ti, sobre a dónde habías ido, con quién estabas involucrada ahora. Dijeron que venían del castillo, pero los hombres de Bran no saben nada de eso. Wyn está asustada. Yo también. Por favor, si hay peligro, dínoslo. La vieja Meryn, la sanadora. Sarin miró a Ronan, la carta temblando en su mano. Alguien está preguntando por mí en mi pueblo. Alguien que dice ser de tu castillo. La expresión de Ronan se oscureció al instante. Cassian.
No lo sabes con certeza. Sé que tiene un motivo, y sé que los hombres de Bran no enviaron tales jinetes. Ronan ya se estaba moviendo, llamando a Bran antes de haber cruzado completamente la habitación. Si no puede alcanzarte aquí bajo mi protección, buscará otra manera de romper el vínculo antes de que se asiente por completo. Tu hermana. No, la palabra salió de Sarin antes de que pudiera terminar el pensamiento. Ronan, si va tras Wyn, no la alcanzará, dijo Ronan, agarrándola por los hombros, sus ojos pálidos feroces con promesa. Te lo juro ahora por mi sangre, igual que juré curarla la primera vez. No dejaré que toque lo que es nuestro. ¿Nuestro? La palabra aterrizó en un lugar profundo y desprotegido en el pecho de Sarin, incluso a través del miedo. Bran llegó en minutos, ya vestido para viajar. Mi rey, lleva a tus jinetes más rápidos al pueblo de Sarin esta noche, ordenó Ronan. Trae a su hermana aquí al castillo, bajo guardia completa. No quiero que se ofrezcan explicaciones a nadie fuera de nuestro círculo de confianza, ni siquiera a la propia Wyn, hasta que entendamos exactamente lo que Cassian está planeando. De inmediato, mi rey. Mientras Bran desaparecía para reunir a sus hombres, Ronan se volvió hacia Sarin, su compostura resquebrajándose ligeramente en los bordes. Debería haber actuado contra él en el momento en que encontré ese libro de contabilidad. Dudé porque él me crió, porque una parte tonta de mí todavía esperaba estar equivocado sobre él. Esa vacilación puede habernos costado un tiempo que no teníamos. No podías saber que iría tras Wyn, dijo Sarin, aunque el miedo en su propia voz traicionaba lo poco que las palabras los consolaban. Debería haber asumido lo peor de él desde el principio, dijo Ronan sombríamente. Cassian ha pasado 30 años enseñándome exactamente hasta dónde está dispuesto a llegar para mantener su poder. Simplemente me negué hasta ahora a creer que yo estaba incluido en esa lección. Sarin se acercó, tomando sus manos en las de ella, anclándolos a ambos. Entonces dejemos de negarnos a creerlo. Terminemos esto juntos, y como es debido antes de que tenga la oportunidad de quitarnos algo más. Ronan la miró, algo feroz y determinado asentándose detrás de sus ojos. Juntos, acordó. Esto termina pronto, Sarin, de una forma u otra. Ninguno de los dos sabía todavía cuán cerca estaba realmente ese final, o cuánto exigiría de ambos antes de que finalmente llegara. Wyn llegó a la fortaleza de Asheville 2 noches después, pálida de confusión y agotamiento por el apresurado viaje, pero entera e ilesa. Un alivio tan completo que Sarin casi lloró en el momento en que vio el rostro familiar de su hermana en el patio. «Sarin, ¿qué está pasando?», preguntó Wyn, agarrando fuertemente las manos de su hermana en el momento en que los guardias les permitieron un momento privado. Vinieron hombres al pueblo haciendo preguntas. Luego llegaron jinetes armados diciendo que teníamos que irnos de inmediato, que no era seguro. Y este castillo miró a su alrededor, observando los imponentes muros de piedra, los lobos con armadura apostados en cada pasillo. «Sarin, ¿dónde has estado exactamente estos últimos meses?». Ya no quedaba ninguna versión de la verdad para suavizar. Sarin respiró hondo y le contó a su hermana todo. El rito de la luna hueca, la manada Vayne, el vínculo, Ronan, todo. Observando cómo la expresión de Wyn cambiaba de confusión a sorpresa y a algo que Sarin no podía leer del todo. «Ibas a cambiar tu vida por la mía», dijo Wyn finalmente, su voz quebrándose. «Ibas a morir y nunca me lo ibas a decir». «No pensé que tendría la oportunidad de decírtelo», admitió Sarin. «Pensé que ya me habría ido». Wyn la abrazó con fuerza, ambas temblando. «No vuelvas a hacer algo así sin decírmelo. ¿Entiendes? Nunca más. Lo prometo», dijo Sarin, y lo dijo de verdad. Cuando Wyn finalmente se apartó, secándose los ojos, estudió el rostro de Sarin con atención. «¿Y este rey, este Ronan, lo amas?». Sarin no dudó. «Sí, incluso sabiendo lo que es. Especialmente sabiendo lo que es», dijo Sarin. «Ha pasado cada día desde que desperté en este castillo, tratando de ser alguien digno de ese amor. Eso me importa más que cómo lo llamen». Wyn la estudió un largo momento antes de asentir lentamente. «Entonces supongo que tendré que conocerlo como es debido». Lo hizo esa misma noche. Y aunque la reunión comenzó con evidente recelo por parte de Wyn, la cuidadosa paciencia de Ronan,
La misma paciencia que le había mostrado a Sarin desde la primera conversación en sus aposentos privados, alivió lentamente parte del miedo de su hermana. Fue la llegada de Cassian, sin previo aviso, lo que rompió por completo la frágil calma de la noche. Entró en el pequeño comedor privado con su elegancia habitual, aunque algo en sus ojos, agudo y calculador, le dijo a Sarin de inmediato que no era una visita accidental. «Perdonen la interrupción», dijo Cassian suavemente. «Oí que la hermana de la chica humana había llegado. Deseo ofrecer mi bienvenida personalmente». «Es amable de su parte», dijo Wynne con cuidado, claramente captando la atención en la habitación, sin entender del todo su origen. Ronan se levantó lentamente de su asiento, su expresión tallada en piedra. «Tío, no te esperaba esta noche. ¿Debería haber esperado una invitación?» La sonrisa de Cassian no vaciló, pero algo más frío se movió detrás de ella. «Entiendo que has hecho revisar mis viejos registros de contabilidad esta semana. Bastante a fondo, por lo que me dicen mis fuentes». La habitación quedó en completo silencio. «¿Querrás explicarme eso directamente?», dijo Ronan, su voz baja y peligrosa, en lugar de dejar que me entere por otros. «¿Explicar qué exactamente?» Cassian extendió las manos. La imagen de la inocencia herida, los viejos negocios de un regente. «No he hecho nada en este reino de lo que me avergüence haber registrado, Ronan». «Entonces explica el pago a Garrick Vane», dijo Ronan rotundamente. «La semana antes de que Sarin fuera encontrada medio muerta en nuestro bosque». Algo parpadeó en la expresión compuesta de Cassian, la primera grieta genuina que Sarin había visto en él desde que se conocieron. Un malentendido. Vine se me acercó buscando derechos territoriales a lo largo de la frontera sur. Le pagué para que reubicara a su manada lejos de las tierras del tratado humano. Nada más. Se reubicó directamente en el camino de la única humana que no podría haber sabido que venía, dijo Ronan, a menos que alguien le dijera exactamente dónde y cuándo esperarla. La sonrisa de Cassian finalmente desapareció por completo. «¿Me acusarías?», dijo en voz baja, «basándote en una coincidencia y en los recuerdos confusos de una chica rota». «Te acusaría», dijo Ronan, acercándose, «basándome en 30 años de verte posicionar cada pieza de este reino exactamente donde mejor sirve a tu propio poder. Fui un tonto por no verlo antes. El fuego de mis padres, mi propia dependencia de tu guía, cultivada con tanto cuidado que nunca la cuestioné. Y ahora esto, un intento de eliminar a la única persona en mi vida que no puedes controlar. Todo lo que he hecho», dijo Cassian, su voz elevándose por primera vez, aguda con algo que finalmente sonaba a miedo real. «Lo he hecho para proteger este reino. Tus padres eran débiles, Ronan. Habrían abierto nuestras fronteras a tratados humanos que habrían destruido todo lo que nuestra línea de sangre construyó. Hice lo que tenía que hacerse. La confesión, una vez que finalmente llegó, aterrizó en la habitación como un golpe físico. Wynne jadeó audiblemente. Saren sintió que su estómago se convertía en hielo. «Los mataste», dijo Ronan, su voz terriblemente baja. «Mataste a mis padres y me dejaste llorarlos durante 300 años, creyendo que fue un accidente. Salvé este reino», dijo Cassian, sin molestarse ya en negarlo. «Y no veré cómo deshaces ese trabajo ahora por una chica humana que ha nublado cada onza de juicio que te queda». «¿Guardias?», dijo Ronan sin levantar la voz, aunque la orden se escuchó en todo el salón. La expresión de Cassian cambió al instante, el cálculo reemplazando al miedo. «Arrestarías a tu propia familia, tu única sangre restante. Arrestaría al hombre que asesinó a mis padres y orquestó la tortura de mi compañera», dijo Ronan. «La sangre tiene muy poco que ver con lo que mereces ahora». Los guardias se movieron para apresar a Cassian, pero fue más rápido de lo que cualquiera de ellos anticipó. Un borrón de movimiento, una mesa volcada, y luego se había ido por la puerta lateral antes de que una sola mano pudiera cerrarse a su alrededor. «¡Está escapando!», gritó Bran, ya en movimiento. «Aseguren el castillo», ordenó Ronan, su voz resonando fácilmente sobre el caos. «Nadie sale de estos muros sin mi orden directa. Bran, toma la mitad de la guardia y encuéntralo. No sale vivo de Asheville para amenazar a nadie más que amo». Sarin abrazó a Wynne, ambas temblando mientras el salón a su alrededor estallaba en un movimiento organizado y urgente.
Esto está lejos de terminar, ¿verdad? Dijo Wynne en voz baja. Saren miró hacia la puerta por la que Cassian había desaparecido, un pavor frío y pesado asentándose en su pecho. No, dijo. No creo que lo esté. Cassian no corrió lejos. Por la mañana, llegó la noticia a Ronan de que su tío se había atrincherado en la vieja torre de vigilancia del sur. Una estructura en ruinas en el borde de las fronteras de Asheville, abandonada hace décadas, pero aún conectada por viejos túneles al bosque. Era, se dio cuenta Ronan sombríamente, exactamente el tipo de lugar que un lobo con 30 años de maniobras políticas a sus espaldas elegiría. Un lugar que solo él conocía lo suficientemente bien como para defender y para escapar si llegaba el caso. No se está escondiendo simplemente, informó Bran, sin aliento por el viaje de regreso. Tiene hombres con él, leales que deben sus posiciones a su patrocinio a lo largo de los años. Quizás una docena, armados y listos. Una docena contra toda mi guardia, dijo Ronan. Sabe que no puede ganar esta pelea. Entonces quizás ganar nunca fue su plan, dijo Saren en voz baja, una fría realización apoderándose de ella. Quizás solo necesita suficiente tiempo y suficiente caos para terminar lo que empezó. Los ojos de Ronan se clavaron en los de ella, la comprensión amaneciendo junto con el pavor. Wynne, Joe, dijo Saren, su voz tensa por el miedo que luchaba por controlar. Todavía tiene motivos para eliminar a la única persona que queda que podría romper mi determinación de quedarme. O peor, usarla en tu contra directamente para forzarte a elegir entre el reino y las personas que amas. No la alcanzará, dijo Ronan de inmediato. Triplicaré su guardia personalmente si es necesario. Esa puede ser exactamente la reacción con la que cuenta, dijo Saren lentamente, armando el rompecabezas mientras hablaba. Atraer tu atención y tu guardia hacia la defensa aquí, mientras él usa los túneles bajo la torre de vigilancia para pasar tu frontera por completo. O, se detuvo, un pensamiento más frío formándose. O quiere que vayas a él, para sacarte personalmente, lejos de la protección del castillo, mientras sus hombres se encargan del resto. La mandíbula de Ronan se tensó mientras la estrategia se asentaba, más fea con cada segundo que pasaba. Está tratando de dividirnos, de forzarme a elegir entre confrontarlo yo mismo y quedarme aquí para proteger lo que queda de mi familia. Entonces, no dejes que te fuerce a elegir, dijo Saren. Envía a Bran y a la guardia a asegurar a Wynne absolutamente aquí, dentro de estos muros, y llévame contigo a la torre de vigilancia. Absolutamente no. La negativa fue instantánea, aguda e inamovible. No te llevaré directamente a las manos del hombre responsable de lo que te sucedió la primera vez. No va a parar, Ronan, dijo Saren, agarrando su brazo, obligándolo a mirarla de frente. No hasta que tú termines esto, o él lo haga. Y me niego a sentarme a salvo detrás de estos muros, mientras tú caminas hacia el peligro, solo porque intentas protegerme de una pelea que ya nos ha encontrado a ambos. Saren, no soy la misma chica que la manada Vayne arrastró por ese bosque, dijo ferozmente. He pasado 3 meses aprendiendo sobre este reino, aprendiendo sobre ti, aprendiendo exactamente cuánto estoy dispuesta a luchar por lo que hemos construido. Déjame estar a tu lado, por favor. Ronan buscó en su rostro durante un largo y silencioso momento, luchando visiblemente con cada instinto protector que 300 años de reinado habían construido en él. Si algo te sucede, dijo finalmente, su voz áspera, no sé qué quedará de mí después. Entonces asegurémonos de que no suceda nada, dijo Saren. Juntos, cabalgaron hacia la torre de vigilancia al anochecer, una pequeña y cuidadosa escolta de los guardias más confiables de Ronan, moviéndose silenciosamente a través del bosque que una vez casi le costó todo a Saren. Sintió el viejo miedo agitarse mientras los árboles se cerraban a su alrededor, recuerdos de cuerdas y risas y días que se mezclaban en dolor. Pero lo reprimió, estabilizándose contra el vínculo que zumbaba cálido y constante bajo sus costillas, contra la presencia de Ronan cabalgando a su lado. La torre de vigilancia se alzaba entre los árboles, desmoronada y gris. La luz de las antorchas parpadeaba débilmente desde estrechas ventanas cerca de la cima. «Sabe que estamos aquí», murmuró Ronan, escaneando la línea de árboles con ojos agudos y cautelosos.
No habría elegido un lugar tan expuesto si no se hubiera preparado ya para este enfoque exacto. Encontraron la primera señal de problemas en la base de la torre. La puerta exterior estaba abierta, sin vigilancia. Una invitación demasiado obvia para ser otra cosa que deliberada. Una trampa, dijo Bran sombríamente. Entonces la activaremos con cuidado, respondió Ronan. Y en nuestros términos, no en los suyos. Dentro, la torre estaba oscura y silenciosa. El polvo cubría los muebles abandonados. El aire pesado con la quietud particular de un lugar demasiado tranquilo para estar realmente vacío. Subieron lentamente las estrechas escaleras de piedra, los guardias desplegándose por delante hasta que llegaron a la cámara superior, donde la luz de una antorcha brillaba firmemente detrás de una puerta entreabierta. Cassian los esperaba solo. Sus leales no estaban a la vista. Un hecho que inmediatamente puso en alerta todos los instintos de Sarin. «¿Dónde están tus hombres?», exigió Ronan, entrando en la habitación con Sarin justo detrás de él. «Se han ido», dijo Cassian simplemente. «Los envié hace horas hacia tu castillo y tu preciosa cuñada humana». Su sonrisa era fina, fría, completamente desprovista de la calidez que Sarin recordaba de sus encuentros anteriores. «Trajiste a tu guardia aquí, conmigo, exactamente como esperaba que hicieras». La sangre de Ronan se heló, mientras la forma completa de la trampa finalmente se revelaba. «Querías que dividiera mis fuerzas, que trajera a mi guardia más fuerte aquí, dejando el castillo expuesto». «Te crié para pensar 3 pasos por delante de cualquier oponente», dijo Cassian. «No esperaba que olvidaras esa lección tan completamente en el momento en que una chica humana entró en tu vida». «Bran», gritó Ronan, ya girándose. «Vuelve ahora. Llévate a todos los que puedas». Pero incluso mientras Bran se movía hacia las escaleras, un cuerno sonó en la distancia. Agudo, urgente, la señal inconfundible de un ataque ya en marcha en la fortaleza de Asheville. «Eres demasiado tarde», dijo Cassian suavemente, algo casi gentil en su voz, como si realmente lamentara lo que venía a continuación. «Mis hombres llegaron al castillo hace 1 hora. Para cuando llegue tu guardia, sospecho que encontrarán muy poco que valga la pena defender». El corazón de Sarin se encogió de terror por Wyn, por todos los que quedaron detrás de esos muros. Pero bajo el miedo, algo más cobró vida. Una ira fría y clara que no se había permitido sentir por completo, desde la noche en que la manada Vayne le puso las manos encima por primera vez. «Planeaste todo esto», dijo, dando un paso adelante, a pesar de que la mano de Ronan se apretó advertidoramente en su brazo. «El fuego que mató a sus padres, la manada Vayne, esta trampa, todo, solo para mantener un poder que nunca tuviste derecho a tener. Mantuve este reino unido durante 30 años», dijo Cassian, y por primera vez, una emoción real se abrió paso a través de su compostura. «No culpa, sino algo más cercano al orgullo herido. Di todo para proteger Asheville, y no veré cómo se desmorona ahora, porque mi sobrino se enamoró de una frágil chica humana que estará muerta en un siglo, mientras él continúa por otros 1000 años, llorándola como todavía llora a sus propios padres». «Esa no es tu decisión», dijo Ronan, su voz un gruñido bajo y peligroso, el lobo bajo su piel emergiendo visiblemente a la superficie. «Nunca fue tu decisión». «Quizás no», asintió Cassian suavemente, «pero tengo la intención de asegurarme de que se vuelva irrelevante de todos modos». Se movió rápido, más rápido de lo que los ojos de Sarin podían seguir, y en el espacio entre una respiración y la siguiente, una cuchilla estaba en su mano, ya arqueándose hacia ella. Ronan se movió más rápido. El cuerpo de Ronan chocó con el de Sarin, empujándola hacia un lado fuera del camino de la cuchilla. Y el sonido que salió de su garganta, cuando el cuchillo de Cassian alcanzó su hombro en su lugar, fue algo que Sarin oiría en sus pesadillas durante años. No del todo humano, no del todo lobo. Algo antiguo y furioso surgiendo entre los dos. Ronan no cayó. Si acaso, la herida pareció despojarlo del último vestigio de su control. Sus ojos cambiaron, el oro sangrando en el gris pálido, y el gruñido bajo que se acumulaba en su pecho ya no era nada parecido a humano. «No deberías haber hecho eso», dijo Ronan, su voz cayendo en algo mucho más animal que el rey compuesto que Sarin había llegado a conocer.
Deberías haberla dejado fuera de esto. Cassian, para su crédito, no corrió. Levantó su cuchilla de nuevo, preparado para enfrentar lo que viniera, pero había pasado 30 años de su mejor momento como luchador, y Ronan había pasado 300 años sobreviviendo exactamente a este tipo de confrontación. La pelea que siguió fue brutal y rápida, más instinto que estrategia por parte de Ronan. Años de furia contenida finalmente encontraron un lugar a donde ir. Sarin se pegó a la pared. Los guardias de Bran se movieron para flanquear la habitación, pero ninguno de ellos se atrevió a interponerse entre un rey alfa completamente desatado y el hombre que había asesinado a sus padres. Terminó rápidamente. La cuchilla de Cassian resonó en el suelo de piedra, seguida un momento después por el propio Cassian, inmovilizado bajo el peso de Ronan, con la garganta expuesta a dientes que se habían vuelto afilados y peligrosos en su furia. «Ronan», dijo Saren, su voz temblorosa, pero lo suficientemente firme como para atravesar la neblina de rabia que nublaba sus ojos. «Ronan, mírame». Por un terrible y suspendido momento, no estuvo segura de que pudiera oírla. No estuvo segura de que el hombre que amaba todavía estuviera presente detrás del lobo, que actualmente decidía si terminar la vida de su tío con sus propios dientes. Ronan se acercó, ignorando la mano de advertencia de Bran en su brazo. «Por favor, no dejes que te convierta en algo que lamentarás. No por él. No vale lo que esto te costará». Lentamente, agónicamente lento, algo en la postura de Ronan se relajó. El oro en sus ojos se atenuó lo suficiente como para que, cuando finalmente la miró, reconociera al hombre bajo la furia una vez más. «Asesinó a mis padres», dijo Ronan, su voz cruda. «Te hirió. Casi se lleva a Wyn. Se llevó todo». «Lo sé», dijo Sarin suavemente, «y responderá por cada parte de ello, pero no así, no contigo perdiéndote por él una última vez». La respiración de Ronan era irregular. Su hombro todavía sangraba libremente, pero lentamente se apartó de Cassian, poniéndose de pie con un esfuerzo visible. «Átenlo», ordenó Ronan a Bran, su voz recuperando algo de su mando habitual, aunque todavía temblaba débilmente en los bordes. «Responderá ante el consejo completo por lo que ha hecho. Cada crimen, cada año. En tu castillo», graznó Cassian desde el suelo. Un último intento desesperado de ventaja. «Incluso ahora, mis hombres ya están allí. Incluso atado podría. Tus hombres encontrarán considerablemente menos de lo que esperaban», dijo una nueva voz desde la entrada. Meryn estaba allí sin aliento, su delantal de cocina cambiado por el cuero de un guardia, una cuchilla ensangrentada en su mano. «El personal de la cocina no es tan indefenso como la corte supone», dijo con una sonrisa cansada pero feroz. «Tuvimos aviso una hora antes de que llegara el ataque». Uno de los propios hombres de Cassian tuvo un cambio de opinión en el último momento. «Estábamos listos. Lady Wyn está a salvo. El castillo resistió». El alivio se apoderó de Sarin tan de repente que sus rodillas casi se doblaron. Ronan la atrapó antes de que pudiera caer. Su propio dolor, visiblemente olvidado ante el agotamiento de ella. «Wyn», respiró Sarin, «¿está realmente a salvo?» Conmocionada pero ilesa, confirmó Meryn. «Luchó más duro que la mayoría de los soldados entrenados, por lo que oí. Tu hermana tiene más coraje del que se le atribuye». Una risa rota y aliviada escapó de Sarin. Las lágrimas finalmente se derramaron después de meses de contenerlas cuidadosamente. Ronan la abrazó a pesar de la sangre que todavía empapaba su camisa y le dio un beso en el cabello. «Se acabó», murmuró. «Sarin, finalmente se acabó». Ella deseaba desesperadamente creerle, pero al mirar a Cassian, atado y en silencio en el suelo, sus ojos todavía ardiendo con el odio particular de un hombre que había perdido todo lo que había pasado 30 años construyendo, comprendió que este final no sería la cosa limpia y simple que ninguno de los dos había esperado. Algunos costos, estaba aprendiendo, no se pagan de una sola vez. Llegan lentamente en la calma, después de la batalla, cuando finalmente no queda nada para distraer de lo que realmente se ha perdido. El juicio del consejo para Cassian Thorne duró 3 días. Saren asistió a cada hora, sentada junto a Ronan mientras él escuchaba, con los ojos secos y rígido, a 30 años de su propia vida, completamente reescritos por la verdad.
el fuego que mató a sus padres, la cuidadosa y paciente manipulación de un joven rey, afligido hasta la dependencia del mismo hombre, responsable de su dolor. La orden que envió a los renegados de Garrick Vane al bosque en el momento exacto en que Sarin cruzó la frontera, no por coincidencia, sino por diseño, destinada a eliminarla, o, al menos, a asegurar que Ronan nunca descubriera el consuelo de un vínculo de compañero que Cassian no podía controlar. Cassian no ofreció más defensa. Cuando el Consejo finalmente dictó sentencia, exiliado más allá de las fronteras de Asheville, despojado de rango y nombre, prohibido de volver a cruzar a territorio de lobos, lo aceptó en silencio. Algo hueco y derrotado, reemplazó el agudo cálculo que una vez lo había definido. Ronan no asistió a la partida final de su tío de las puertas del castillo. Algunas heridas, Sarin entendió sin necesidad de que se lo dijeran, no sanan simplemente porque la justicia se haya servido técnicamente. ¿Te arrepientes?, le preguntó en voz baja esa noche, mientras estaban sentados juntos en la torre bajo las estrellas talladas. El hombro de Ronan finalmente sanó, pero la sombra de la herida aún era visible en la tensión que llevaba. De no matarlo, quiero decir, cuando tuviste la oportunidad. No, dijo Ronan después de un largo momento de reflexión. Estuve a punto de convertirme exactamente en lo que él siempre creyó. Que los lobos como yo estábamos destinados a ser. Criaturas gobernadas enteramente por la furia sin nada más que nos guíe. La miró, algo suave rompiendo a través del agotamiento en sus ojos. Tú detuviste eso, no el consejo, no Bran. Tú. Te habrías detenido tú mismo eventualmente, dijo Sarin. Yo solo llegué primero. Quizás, admitió Ronan. O quizás, eso es simplemente lo que un vínculo como el nuestro está destinado a hacer. Sostenernos mutuamente, para no convertirnos en las peores versiones de lo que podríamos ser. Sarin se apoyó en su costado, y él la rodeó con un brazo. Ambos en silencio, bajo las estrellas falsas durante un largo rato. Wyn quiere quedarse, dijo Sarin finalmente. Me dijo esta mañana que le ha tomado cariño a Marin, e incluso más a la idea de entrenar como sanadora, bajo la tutela del médico de la corte. Dice que el pueblo nunca tuvo mucho para ella, de todos modos. Entonces es bienvenida por el tiempo que desee, dijo Ronan. A este castillo le vendrían bien más personas lo suficientemente valientes como para luchar una guerra con cuchillos de cocina y pura terquedad. Sarin se rió suavemente. Parte de la pesadez de la última semana finalmente se alivió de su pecho. Ya han pasado 3 meses, dijo Ronan en voz baja después de un rato. Su voz cuidadosa de una manera que le decía exactamente cuánto había pensado en sacar el tema. Nunca me diste tu respuesta, si deseas quedarte o si deseas que te ayude a romper el vínculo, como juré que haría. Sarin se incorporó para mirarlo bien, buscando en su rostro familiar. Las líneas afiladas de él, que una vez encontró aterradoras, ahora eran simplemente su hogar. Creo, dijo lentamente, que respondí a esa pregunta hace semanas en la biblioteca. Simplemente no dije las palabras lo suficientemente claras para que estuvieras seguro. Dímelas ahora, dijo Ronan, algo crudo y esperanzado en su voz. Claramente, me gustaría estar seguro. Elijo quedarme, dijo Sarin. No porque el vínculo me enferme sin ti, no porque te deba una deuda por la vida de Wyn. Te elijo a ti, Ronan Blackwood, porque en algún lugar entre una chica rota, arrastrada ante tu trono, y este momento aquí, me enamoré del hombre dispuesto a convertirse en alguien digno de ese amor. Elijo para siempre, si todavía me quieres. Algo en la expresión de Ronan se rompió por completo. Todo el cuidadoso control de 300 años se desvaneció de una vez. No he querido nada más, desde el momento en que me miraste, sin miedo quedar. La besó entonces, lento y seguro, el vínculo entre ellos cantando cálido y completo. Ya no era una trampa que ninguno de los dos temiera, sino una elección que ambos finalmente estaban haciendo libremente. 2 años después, Sarin Blackwood caminaba por los pasillos de la fortaleza de Asheville, con una confianza que la chica asustada y rota, que una vez fue arrastrada ante su trono, apenas habría reconocido en sí misma. Había sido convertida 6 meses antes, una elección hecha con los ojos abiertos y la plena comprensión de todo lo que significaba. La fuerza que ahora corría por sus venas,
La inmortalidad que se extendía ante ella junto al hombre que amaba, la permanencia de un vínculo que ninguno de los dos había pedido, pero que ambos al final habían elegido con todo su corazón. Wynne todavía vivía en el castillo, ahora una hábil aprendiz de sanadora bajo la cuidadosa guía del médico de la corte. Su amistad con Marine se había convertido en algo que ninguna de las dos se molestaba en negar. Bran, tan brusco como siempre, había comenzado a enseñarle a Wynne defensa personal básica en sus escasas horas libres, aunque se quejaba en voz alta todo el tiempo de lo rápido que superaba sus expectativas. Asheville también había cambiado. Ronan había utilizado la verdad de los crímenes de Cashen para impulsar reformas que su tío habría bloqueado durante otro siglo. Tratados con los reinos humanos construidos sobre la honestidad en lugar del miedo. Protecciones contra exactamente el tipo de explotación que el viejo rito de la luna hueca había representado una vez. Seren se había convertido en su voz en gran parte de ese trabajo. Una reina que entendía ambos mundos lo suficientemente bien como para ayudar a sanar el espacio entre ellos. Encontró a Ronan en sus aposentos compartidos esa noche, revisando informes a la luz de las velas, y algo en su pecho todavía se calentaba cada vez, incluso ahora, con la simple vista de él. «Día largo», dijo, acercándose a él. «Largo, tedioso, considerablemente mejor ahora que estás aquí», dijo él, dejando los informes a un lado y sentándola en su regazo, exactamente como lo había hecho cada noche, durante más tiempo del que ninguno de los dos se molestaba en contar. «El Tratado del Sur fue aprobado por el Consejo hoy», dijo Sarin, acomodándose contra él. Lord Hall luchó hasta el final, pero ni siquiera él pudo discutir con los números. «Tú hiciste eso», dijo Ronan, dándole un beso en la sien. «No el Consejo, tú. Lo hicimos nosotros», corrigió Sarin, aunque no pudo ocultar del todo su orgullo. Se sentaron juntos en un cómodo silencio durante un rato, como habían aprendido a hacer durante 2 años de una vida construida a partir de algo que había comenzado imposiblemente como una chica arrastrada, magullada y rota ante el trono de un rey. «He estado pensando», dijo Sarin finalmente. «Peligroso», dijo Ronan, repitiendo una vieja broma entre ellos, y ella le dio un ligero golpe en el brazo, riendo a pesar de sí misma. «Hablo en serio», dijo, aunque la sonrisa persistió. «Sigo pensando en esa primera noche, en lo segura que estaba de que venir aquí lo terminaría todo. Y en cambio, encontraste el principio de todo», terminó Ronan en voz baja. «Sí», dijo Sarin, apoyando la cabeza en su pecho, escuchando el ritmo constante y familiar de su corazón. «Vine a las tierras sombrías, a Asheville, buscando algo por lo que valiera la pena morir. Nunca imaginé que encontraría algo por lo que valiera la pena vivir». Ronan apretó sus brazos a su alrededor, y Sarin sintió el vínculo entre ellos asentarse, cálido y completo, y enteramente su propia elección, exactamente como había sido desde el momento en que finalmente dejó de luchar contra lo que su corazón ya sabía. «Entonces sigamos viviendo por ello», murmuró Ronan contra su cabello. «Cada día que se nos dé juntos». «Juntos», asintió Sarin. Y fuera de la ventana de la torre, bajo un cielo lleno de estrellas que habían vigilado Asheville durante 1000 años, el reino finalmente encontró su paz. Más tarde esa noche, mucho después de que las velas se hubieran consumido y el castillo a su alrededor se hubiera sumido en el sueño, Sarin yacía despierta junto a Ronan, escuchando los sonidos tranquilos de un hogar que nunca esperó encontrar. Pensó, como solía hacer en estas horas tranquilas y desprotegidas, en la chica que había entrado en el bosque de Asheville sin nada que perder. Esa chica había creído con total certeza que su historia estaba terminando. No había imaginado que solo estaba comenzando. Pensó en la risa de Wynne resonando en las cocinas estos días, brillante y sin la carga de la enfermedad. Pensó en el orgullo brusco y reacio de Bran cada vez que Wynne lo vencía en otro combate de entrenamiento. Pensó en Meryn, que una vez había desgranado guisantes a su lado, mientras susurraba advertencias sobre un peligro que ninguna de las dos entendía todavía, y que ahora se erguía orgullosa entre la guardia entrenada del castillo. Incluso el recuerdo de Cashen, exiliado y despojado de todo lo que una vez tuvo, ya no tenía el mismo filo de miedo que antes.
se había convertido simplemente en un capítulo cerrado. Una lección sobre lo que la ambición desenfrenada podía costar y lo que la honestidad, por dolorosa que fuera, podía finalmente sanar. «Estás pensando demasiado alto de nuevo», murmuró Ronan contra su cabello, su voz pesada por el sueño, pero cálida con un afecto familiar. «Puedo sentirlo a través del vínculo. Solo agradecida», dijo Sarin suavemente. «Por todo, incluso por las partes que dolieron». «Incluso las partes que dolieron», asintió Ronan, acercándola más, «son las que nos enseñaron a aferrarnos a las partes que no lo hicieron». Sarin sonrió en la oscuridad, el vínculo entre ellos zumbando firme y seguro. Ya no era un misterio que temía, sino una promesa que había elegido con todo su corazón. Una que tenía la intención de mantener por cada siglo que aún les quedaba por delante. Afuera, el crepúsculo eterno de Asheville continuaba, paciente y sin prisas, exactamente como siempre lo había hecho. Pero dentro de los muros del castillo, algo nuevo había echado raíces. Un reino ya no construido sobre secretos y miedo silencioso, sino sobre el tipo de amor que había sobrevivido a su prueba más oscura y había elegido libremente permanecer. Eso, pensó Sarin mientras el sueño finalmente la encontraba, era el tipo más verdadero de para siempre. Si esta historia te ha entretenido, no te la guardes para ti. Dale al botón de me gusta, suscríbete para más historias verdaderas e increíbles, y comparte tu escena favorita en los comentarios de abajo. Nos vemos en el próximo video.